La verdad engendra odio, por esto algunos, para no incurrir en el odio de los demás, echan sobre su boca el manto del silencio. Si predicaran la verdad tal como es y la misma verdad lo exige y la divina escritura abiertamente lo impone, ellos incurrirían en el odio de las personas mundanas. Jamás se debe dejar de decir la verdad aun a costa de provocar escándalo. San Antonio de Padua. Ahora yo te quiero preguntar, el católico, el cristiano, es el seguidor de Cristo, el modelo es Jesucristo y la Virgen, que es la santa, la mejor seguidora de Cristo es la Virgen. Bien, ahora, si nosotros queremos imitar a Cristo, Agustín, yo te pregunto y tú nos lo explicas. Bueno, ¿acaso Jesucristo no se enfrentó a los que estaban en el error y en la mentira en su época histórica que le llevó a la cruz? No se enfrentó, o sea, ocultó la verdad, maquilló la realidad, maquilló la verdad, no les llamó hijos del diablo a los que estaban en la mentira, a los que no le acogían, etcétera, etcétera. Es que me da la impresión de que estos señores que organizan este congreso no quieren seguir a Cristo en ese camino del enfrentamiento en los que están en el error, los que siembran el error, la confusión, la mentira. De hecho, este comentario que han puesto en el vídeo también es un poco difuso, es ambiguo, no es claro, no habla con total claridad. Entonces, si queremos seguir a Cristo, tendremos que asumir que hay que enfrentarse a los que están contaminando la fe de la Iglesia, a los que han ocupado la sede petrina de manera ilegítima, etcétera, etcétera. Por supuesto, hay que dar el combate a imitación de Cristo, pero para dar el combate, para ser soldado, hay que ser consciente de que ser soldado implica lucha, lealtad, saber que hay enemigos, que puede ser herido, hecho prisionero, muerto, rehuir el irenismo, que es una falsa paz, el buenismo, la unidad de la mentira. Todo eso hay que combatirlo, porque si uno dice que va a combatir y participa de esas mentiras, pero ¿qué tipo de soldado será ese? Ese no vale para el reino de Dios. Ese no vale. De hecho, los que en el Antiguo Testamento querían apuntarse con Gedeón, no todos valían. Es decir, hay que demostrarlo. Y los que bebieron agua adecuadamente, con reverencia y santo temor de Dios, eso sí. Es decir, que no todo el que diga Señor, Señor, porque el Señor lo dijo, no os conozco, y eso que echaban demonios en su nombre, predicaban, peregrinaban a Umbe, rezaban el rosario. En Garabandal hay una escena en la que las niñas vieron a unos que iban rezando el rosario, pero por una dirección equivocada. Así que hay que combatir bien. Nosotros, a ver, estos grupos, hay dos grupos, Iniciativa por Garabandal España y otro grupo que está relacionado que peregrina a Garabandal, que es el grupo de oración del Padre Pío, tiene presencia en muchos países y en su página, en sus postulados ya deja claro que están en obediencia con la actual jerarquía, con el Santo Padre. Bueno, otros Claro, que... eso si fuera un verdadero papa, eso cualquier católico le compra el ideario. Obviamente, todos los católicos estamos en comunión con un verdadero papa, pero es que hay que diferenciar la situación actual, Agustín, es que ese es el tema. El padre Leonardo Castellani, considerado el mejor escritor católico en español del siglo pasado y hoy en día, completamente olvidado, nos dio un testimonio, que como dice Jorge Castro de Dios, sigue siendo muy relevante e iluminador para los problemas que atraviesan la Iglesia y el mundo contemporáneos, problemas múltiples y complejos entre los que está el fariseísmo. Castellani, experto en muchas materias como el Apocalipsis, escribió mucho sobre algo clave. Toda la vida de nuestro Señor Jesucristo fue un duro combate y enfrentamiento con los fariseos. Nosotros, los garabandalistas, sabemos que estamos en el fin de los últimos tiempos, y si Cristo dio tanta relevancia al fin de los tiempos, como se ve en sus parábolas, es porque sus avisos y promesas obviamente se van a cumplir, o mejor dicho, se están cumpliendo. De igual modo, si los fariseos fueron los que concertaron la muerte de Cristo a manos de Roma, es claro que su papel en la historia de la salvación, así como su pecado, son algo a tomar muy en cuenta por nosotros, el fariseísmo o la corrupción de lo religioso. En esta última prueba de la Iglesia que vivimos, como nos enseña el Catecismo en su número 675, la corrupción de lo religioso ha llegado ahora al colmo con la gran impostura religiosa, que sorprendentemente es oficialmente asumida y aceptada por casi todos.
y es que Castellani supo ver que todo bien está sujeto al peligro de la corrupción, y la fe, el bien por excelencia sin la cual no podemos agradar a Dios, no iba a estar exenta de ello. La están corrompiendo a toda velocidad y de manera oficial. El fariseísmo fue el mal que secó a la sinagoga, el vicio que evitó que varios judíos reconocieran a Cristo como Mesías, la causa de toda persecución y martirio a los justos, y ojo, en palabras de Castellani, el mal más grande que existe sobre la tierra. Pues bien, el fariseísmo que ahora nos ataca a los católicos es no sólo el de la masonería eclesiástica infiltrada y ocupando los puestos más altos de la jerarquía, al punto de usurpar la sede petrina con el fariseo por antonomasia, sino algo casi peor, el de los creyentes seglares, ciegos, que no saben o no quieren amar la verdad más que a su propia vida. Y atención, porque parte de ello es el no tomarse suficientemente en serio o realmente en serio a la Santísima Virgen María, a pesar de que presumen de ser muy marianos. Estos seglares y también muchos sacerdotes pretenden servir a María, pero sin afrontar un verdadero combate espiritual y práctico contra el fariseísmo, sumergidos en una falsa paz, eludiendo todo tipo de enfrentamiento, aunque sea evidente que existen enemigos dentro de la Iglesia, desvirtuando la fe y apropiándose de una autoridad espiritual que no les corresponde, enemigos que arrastran con todo descaro a la gran apostasía y traición a nuestro Señor. ¿Acaso no nos advirtió la Virgen sobre los que arrastran a la perdición? Pero no, estos servidores de María consideran que no hay que seguir el ejemplo combativo del Señor, quien llegó a calificar a sus enemigos como hijos del diablo. Prefieren no combatir claramente, antes al contrario, los consolidan en sus puestos ocupados. Y para más inri, atacan a los que sí nos atrevemos a poner el dedo en la llaga al señalar lo que padecemos en la Iglesia. Con motivo del reciente primer Congreso Internacional Virgen de Garabandal y de la crónica de Alejandro Jiménez que sobre dicho congreso publicamos en nuestro canal, nos hemos topado con un comentario de los seglares organizadores donde solemnemente dicen lo siguiente: queremos dejar claro que somos totalmente ajenos a la elaboración, distribución y contenido de ese vídeo. Fomentar el conocimiento y la unidad en torno a la devoción a Garabandal, basada en el conocimiento de los sucesos y mensajes de la Virgen a las 4 niñas, es nuestro principal objetivo. Todo lo que promueva la división y el enfrentamiento, y en especial cuando afecta a la verdad acreditada y a la jerarquía de la Iglesia, no forma parte del propósito de esta iniciativa. Frente a esta actitud que promueve el buenismo y la falsa paz, sin verdadera lucha contra los engaños y los enemigos de la Iglesia, con una actitud acomodada que contrasta tanto con la lucha de Jesucristo contra el fariseísmo, se encuentra la reina de los profetas y capitana de los apóstoles de los últimos tiempos, María Santísima. Ella nos quiere formar y nos dice cuáles han de ser nuestras actitudes en el seguimiento de Cristo, para lo cual nos dio ejemplo en Umbe, en su combate contra el fariseísmo. Su hijo, San Luis María Griñón de Montfort, describe a los apóstoles de los últimos tiempos. Pensemos si estamos yendo o no hacia dicho ideal, o estamos resistiendo a la gracia de Cristo. Serán fuego encendido, ministros del Señor que prenderán por todas partes el fuego del amor divino. Serán flechas agudas en la mano poderosa de María, para atravesar a sus enemigos como saetas en manos de un guerrero. Serán hijos de Leví, bien purificados por el fuego de grandes tribulaciones y muy unidos a Dios. Llevarán en el corazón el oro del amor, el incienso de la oración en el espíritu y en el cuerpo la mirra de la mortificación. Serán en todas partes el buen olor de Jesucristo, para los pobres y sencillos, pero para los grandes, los ricos y mundanos orgullosos serán olor de muerte. Sin apegarse a nada, ni asustarse, ni inquietarse por nada, derramarán la lluvia de la palabra de Dios y de la vida eterna, tronarán contra el pecado, descargarán golpes contra el demonio y sus secuaces, y con la espada de 2 filos de la palabra de Dios traspasarán a todos aquellos a quienes sean enviados de parte del Altísimo. Serán los apóstoles auténticos de los últimos tiempos, a quienes el Señor de los ejércitos dará la palabra y la fuerza necesarias
para realizar maravillas y ganar gloriosos despojos sobre sus enemigos. Dormirán sin oro ni plata, y lo que más cuenta, sin preocupaciones en medio de los demás sacerdotes, eclesiásticos y clérigos. Tendrán, sin embargo, las alas plateadas de la paloma, para volar con la pura intención de la gloria de Dios y de la salvación de los hombres, a donde los llame el Espíritu Santo, y sólo dejarán en pos de sí, en los lugares donde prediquen, el oro de la caridad, que es el cumplimiento de toda ley. Por último, sabemos que serán verdaderos discípulos de Jesucristo, caminarán sobre las huellas de su pobreza, humildad, desprecio de lo mundano y caridad evangélica, y enseñarán la senda estrecha de Dios en la pura verdad, conforme al santo evangelio, y no a los códigos mundanos, sin inquietarse por nada, ni hacer acepción de personas, sin perdonar ni escuchar, ni temer a ningún mortal por poderoso que sea. Llevarán en la boca la espada de 2 filos de la palabra de Dios, sobre sus hombros el estandarte ensangrentado de la cruz, en la mano derecha el crucifijo, el rosario en la izquierda, los sagrados nombres de Jesús y de María en el corazón, y en toda su conducta la modestia y mortificación de Jesucristo. Tales serán los grandes hombres que vendrán y a quienes María formará por orden del Altísimo, para extender su imperio sobre el de los impíos, idólatras y mahometanos. Pero ¿cuándo y cómo sucederá esto? Solo Dios lo sabe. A nosotros nos toca callar, orar, suspirar y esperar. Yo esperaba con ansia al Señor. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María y siempre bajo la custodia de nuestro querido San José. El pasado año 2024, en el mes de octubre, se celebraba en Garabandal, San Sebastián de Garabandal, las montañas de Santander, el lugar donde tuvimos hace ya más de 50 años las apariciones de Nuestra Señora del Carmen. Se celebraba el primer Congreso Internacional Virgen de Garabandal, a raíz del cual un mes después teníamos una charla con Alejandro, que es una persona que desde hace 45 años conoce las apariciones y que desde hace casi 20 años vive en Garabandal, desarrollando una labor evangelizadora muy importante, muy comprometido con la Iglesia. Bueno, pues publicábamos esa charla con él, en la cual él nos escribía una crónica comentando qué le había parecido ese primer congreso, y lo publicamos hace apenas una semana. Bueno, pues a raíz de la publicación de esa charla con Alejandro, nos hemos encontrado con un comentario dentro del vídeo que es de los organizadores de este evento. Es un grupo de seglares que se desmarcan por completo de la crónica de Alejandro, del vídeo que hemos presentado, y donde hacen algunas acusaciones. Se desmarcan por completo como si fuera algo malo lo que recoge Alejandro, lo que hemos expresado en el vídeo y demás. Sobre todo esto vamos a tener el programa de hoy, vamos a comentar al respecto porque nos da para mucho. Y está con nosotros Agustín Aranda. ¿Cómo estás, Agustín? Hola, muy buenos días. Bueno, pues era necesario, aunque no lo teníamos previsto, que saliéramos al paso, no porque nos guste estar en todas las salsas, sino porque es de justicia tratar de arrojar luz sobre esta situación confusa, con la idea de ayudar a aquellos garabandalistas que, en nuestra opinión, están sumidos en el autoengaño, a que salgan de esa situación. Yo vi el vídeo que hiciste con Alejandro. Alejandro fue un caballero. Él no tiene una posición fácil porque reside allí, en Garabandal, pero él no vive en el autoengaño. Así que él pues explicó muy bien la situación que se vivió en aquel congreso y bueno, pues nosotros hoy, al hilo de ese mensaje, vamos a analizar un poco cuál es la situación, porque el tiempo se acorta, el tiempo es breve. Los eventos profetizados en Garabandal, el aviso. Yo creo que todos los que vean este vídeo ya son conocedores de que en Garabandal se anunció que venía el aviso, la iluminación de las conciencias, que será un juicio en pequeñito. Pues no pueden llegar en el autoengaño al aviso. No porque si no, pues van a lamentar el haber malinterpretado
la realidad de los hechos. Y es que, Arturo, sucede que a estas alturas ya no hay excusa. Está toda la información, están todas las evidencias, coinciden las profecías con los signos de los tiempos, y nosotros, por pura gracia de Dios, hemos podido demostrar que las apariciones de la Virgen del Carmen de Garabandal tienen continuación, son complementarias e inseparables con las mariofanías de la Virgen pura, dolorosa, en Umbe, porque obviamente es la misma y única Santísima Virgen María. Así que vamos a ver hoy cómo ayudamos a esclarecer la situación. Efectivamente, Agustín. Muy bien. Vamos entonces a leer ya, muy atentos, a lo que los organizadores de este primer Congreso de Garabandal han dejado por escrito en nuestro canal en el vídeo de la crónica de Alejandro Jiménez. Atención a lo que ellos dicen. Queremos dejar claro que somos totalmente ajenos a la elaboración, distribución y contenido de ese vídeo. Fomentar el conocimiento y la unidad en torno a la devoción a Garabandal, basada en el conocimiento de los sucesos y mensajes de la Virgen a las 4 niñas, es nuestro principal objetivo. Todo lo que promueva la división y el enfrentamiento, y en especial cuando afecta a la verdad acreditada y a la jerarquía de la Iglesia, no forma parte del propósito de esta iniciativa. ¿Qué te parece, Agustín, estas palabras, estas breves líneas, donde son muy contundentes y se desmarcan por completo de la crónica de Alejandro y de lo que nosotros también pensamos, y además hacen acusaciones un poquito fuertes, ¿no te parece? Sí, se desmarcan de la verdad, de la zona luminosa, y se adentran en zona de penumbra. Bueno, claro, para justificarse, pues ellos siempre acuden a conceptos bien sonantes, como unidad, evitar la confrontación, que no haya división, el respeto a la jerarquía. Ahí reside el engaño, en no identificar la situación que tiene un jefe, que ya sabemos que es quien funge de papa. Bueno, esta introducción es muy esclarecedora. Hemos tratado de ser lógicos para que nadie se pierda. Entonces, vamos a ir al grano a decir qué puntos tenemos que empezar a considerar para dilucidar esta disputa, esta polémica. Primer punto. En Garabandal, San Miguel Arcángel, por orden de la Santísima Virgen María, enviado por la Santísima Virgen, porque los ángeles ninguno viene por cuenta propia. Todos están sometidos a la obediencia a la Santísima Trinidad. Bueno, dijo que la copa está rebosando, la paciencia de Dios. Y a continuación dijo que la jerarquía eclesiástica arrastra consigo a la perdición a muchas almas. ¿De acuerdo? Son conceptos que van ligados, consecutivos. Segundo punto. En Garabandal se anuncia el aviso. ¿De acuerdo? Tercer punto, como hemos dicho antes. Vimos, por pura gracia de Dios, que los dos mensajes dados en Garabandal fueron en días 18, que son los dos únicos días en los que en Umbe no hay ninguna manifestación, ningún mensaje, ninguna visión. En los otros 30 días del mes, porque el mes puede tener hasta 31 días, sí, en todos ellos hay comunicación en Umbe. Y calculamos que la probabilidad de que eso sucediera aleatoriamente era prácticamente nula, del orden de 10 elevado a menos 16. Entonces, adicionalmente, la primera línea generatriz de Umbe se puede asociar al primer mensaje dado en Garabandal, 18 de octubre de 1961. Y la segunda línea generatriz de Umbe, que sería la parusía, la segunda venida del Señor, se puede asociar al segundo mensaje dado en Garabandal, 18 de junio del 65. Entre ambos mensajes, más o menos, transcurren 3 años y medio. Un periodo bastante apocalíptico que tiene también que ver con la última famosa semana de Daniel, en fin. Entonces, en Umbe se demuestra que cuando llegue el aviso
de Garabandal, que es el segundo punto, solamente habrá un papa injusto, a quien la Virgen reprueba de 9 maneras. Ese falso papa, a quien la Virgen denominó así para que nosotros lo pudiéramos identificar, es Jorge Mario Bergoglio. ¿De acuerdo? Y eso va en consonancia con lo que San Miguel Arcángel transmite en el segundo mensaje de Garabandal, que los sacerdotes, obispos y cardenales van por mal camino y arrastran a otros a la perdición. En Garabandal, la Santísima Virgen no quiso nombrar al Papa. Imagínate, Arturo, que hubiera nombrado al Papa en el segundo mensaje. Fue sin nombrar al Papa y a las niñas le hicieron la vida imposible porque estaban en una primavera derivada del Concilio Vaticano II. ¿Cómo es posible que ese mensaje sea cierto? Pues la Virgen, en su pedagogía perfecta, se plantó en Garabandal y no nombró al Papa. Sí sabemos, y por ahí comenzamos a explicar Umbe, que Conchita tuvo una revelación. Cuando tocaban a muerto las campanas por Juan 23, en el tiempo que queda, faltan 3 papas, ¿no? Uno será el cuarto, pero breve, en fin, está clarísimo, ¿no? Pablo Y acuérdate, VI... perdona, y acuérdate lo que decía Alejandro, que la Virgen en Garabandal no habló del martirio, del protomártir Juan Pablo I, advirtiendo como que lo iban a matar y tal, pero porque sí lo dijo claramente en Umbe, como puse yo en el rótulo en el vídeo, porque habló la Virgen en Umbe de que cambiarían 2 papas, ahí sí lo advirtió la Virgen. Sí, es que en Umbe la Virgen quiso hablar de los 2 cambios de papas que no mencionó en Garabandal. Uno por asesinato, el breve y bueno Juan Pablo I, y otro por golpe de Estado. La gran diferencia es que el primer cambio de papa sí dio paso a un papa válido, el papa de la Virgen, y el segundo no, por una enorme cantidad de circunstancias que no vamos ahora a contar, porque eso ya lo hemos explicado más que de sobra. Entonces, vamos avanzando en nuestra deducción. Ahora llegamos al cuarto punto. En Umbe, San Miguel Arcángel, que es común su presencia en Garabandal y en Umbe, pues San Miguel Arcángel, también enviado por la Santísima Trinidad, dijo que el próximo Papa, tras Benedicto XVI, porque Benedicto XVI ha sido el último Papa canónicamente válido, elegido, y dijo San Miguel, el próximo Papa, cuando ya en ese mensaje nos situamos en la mitad de la semana, antes de que empiecen a derramarse las 7 copas de la Santa Ira de Dios, dijo que ese próximo papa, encargado de pastorear al rebaño, ya veremos cómo, durante la parte más dura, sería carismático y sería asistido por el padre San Pío de Pietrelcina, que nosotros tenemos que rezarle al padre San Pío de Pietrelcina para que nos ilumine. Y dijo San Miguel Arcángel en Umbe, que tenemos que pedir y orar para que pueda ese último papa carismático, asistido por San Pío de Pietrelcina, aprobar las apariciones de la Madre de Dios y los mensajes. Y ahora vamos a ver la quinta premisa que dinamitaría la unidad que pretenden presentar. Asumir que Jorge Bergoglio sería ese papa carismático que pastorearía al resto fiel en la gran tribulación, asistido por el padre San Pío de Pietrelcina, y además su colegio cardenalicio sería válido. Entonces se desmontaría todo, todo se derrumbaría, porque ¿dónde estaría el Papa reprobado de 9 maneras por la Santísima Virgen María? ¿Me lo pueden explicar, señores oficialistas de Garabandal? ¿No ven que de las 5 premisas es imposible armonizarlas todas? Una de dos, o las primeras son falsas o la quinta es falsa. Pero, Agustín, es que tú fíjate que en el Congreso sí hablaron de esa frase que da la Virgen en el segundo mensaje de muchos sacerdotes, obispos y cardenales van por el camino a la perdición y arrastran muchas almas, pero sin embargo del tema de cuántos papas quedan, que lo tocó Alejandro en su crónica y conmigo, charlando conmigo, no hablan de eso. Parece que ese tema no les importa en absoluto cuántos papas quedan, que dijo la Virgen. Entonces, no saber quién es el Papa parece que les da igual. Dan por hecho que Bergoglio es Papa y no se preguntan nada más. Pero es que a estas alturas no nos podemos creer que no tocaran ese tema por ignorancia. No nos lo podemos creer, sino por cobardía y tibieza.
y por no querer defender la verdad, que es muy diferente. Porque cuando alguien no habla de algo porque no lo conoce, se le puede disculpar. Pero cuando conociéndolo lo omite, ya eso es mucho más grave. Es que dicen que así mantienen la unidad, que tenemos que estar todos unidos y no generar división. Pero parece ser que estos señores se olvidan de los enfrentamientos que tuvo nuestro Señor con los escribas y fariseos y con los judíos de su época, los que llamó hijos del diablo. Entonces, yo les preguntaría a estos señores, ¿qué pasa? ¿Que actualmente la Iglesia no tiene enemigos infiltrados dentro de ella? ¿Que no tenemos que luchar contra la masonería eclesiástica? ¿Que está todo bien? ¿Que la vida espiritual no es un combate? ¿Qué clase de combate viven ellos, Agustín? ¿Tú me lo puedes explicar? Ellos pensarán que combaten, eso dirán. Pero es que el combate de la fe no se puede reducir a peregrinar a los lugares santos, ni siquiera a rezar el rosario a diario, que eso hay que hacerlo muy bien, quien lo haga, quien pueda, quien tenga tiempo y dinero, pues que peregrine y que rece el rosario completo todo el día. O sea, cada día me refiero. Pero claro, si uno trata de trocear la verdad para excluir las partes incómodas, eso sucede con el Evangelio. Hay que quedarse con toda la palabra de Dios, unidad en la verdad. Quien haga eso, pues ya está fuera de la verdad de la Iglesia. Es como quien de los numerosos dogmas de la Iglesia Católica, algunos los aparta, o algún mandamiento, algún precepto de Dios lo aparta. Ya está fuera. Es que Dios no funciona como en la vida que, bueno, quiero aprobar el examen, me dejo 2 preguntas sin contestar o las contesto mal, pero como la gran mayoría las he contestado bien, aprobaré. No, es que esto no funciona así. Antes hemos dicho que tiene que haber coherencia y armonía. Imaginemos en un ejemplo mundano que en una serie de televisión, de estas que las plataformas digitales ofrecen, o en una novela, un guionista empieza a contar lo que se cuenta en Garabandal y luego lo que se cuenta en Umbe, y finalmente resulta que no hay ningún malo. Es más, que el que páginas atrás o capítulos atrás ha quedado demostradísimo que es el malo, al final resulta que es bueno. Diríamos, pero bueno, aquí nos quieren volver locos. Esto es incoherente. ¿A quién se le ha ocurrido hacernos perder el tiempo para que veamos esta serie y leamos este libro si al final no cuadra nada? Esto es un desbarajuste absoluto. Pues, ¿cuánto más en las cosas de Dios? Dios no es ilógico, Dios no miente, Dios no confunde, Dios no nos tienta, Dios no juega al despiste. ¿A qué no? Bueno, entonces tú querías hacer unas preguntas, ¿no? Tienes varias preguntas que tienen que responder, ¿no? ¿Quieres ir ya con ello Sí. o no? Porque la primera yo que les haría es, pues lo que hemos dicho, ¿por qué nos acusan a nosotros de generar división, enfrentamiento y demás, cuando es que necesariamente hay que enfrentarse a los enemigos de la Iglesia, que están dentro de la Iglesia, hay que enfrentarse a la mentira, hay que enfrentarse a la impostura religiosa de la cual habla el Catecismo en el 675, en esta última prueba que estamos en esta impostura? Parece ser para estos señores que no existe ninguna impostura. Las preguntas que le podemos hacer son 2. La primera sería derivada de la exposición inicial. ¿Encaja, es coherente que en Garabandal San Miguel dijera que la copa está rebosando, que la jerarquía va por muy mal camino arrastrando a otros, que se anunciara un aviso, que Garabandal y Umbe sean compatibles, más que compatibles, son inseparables y complementarias, que en Umbe también se hablara del mismo aviso de Garabandal, el único aviso, y en ese aviso solamente habrá un papa injusto, que es Bergoglio, que está demostrado, y que en Umbe se dijera que el siguiente papa, a Benedicto, sería carismático y tendría que aprobar los mensajes de la Virgen, todo eso encaja con que la actual jerarquía vaticana liderada por Jorge Bergoglio sea del agrado de Dios, o más bien encaja con que es la masonería infiltrada que ya ha tomado el vértice. Respondan, es muy fácil. Tercer secreto de Fátima, Agustín. Es que, claro, ellos podrían escurrir el bulto diciendo es que son revelaciones marianas y son privadas, como hacen muchos que dicen, no, es que eso es privado, no hace falta creer. Pero entonces, ¿ustedes para qué se dedican a Garabandal? ¿De qué estamos hablando? Claro, es que ellos lo tienen más difícil aún para usar ese argumento, porque son mensajeros de Garabandal.
no todo el mundo que usa el nombre de Garabandal, afortunadamente, procede como ellos. Un comunicador reciente ejemplar es Miguel Leopoldo, que en su incipiente canal llamado Mensajeros de Garabandal nos ha dado paso a Mauricio y a nosotros. Claro, ese sí es coherente con la Virgen del Carmen de Garabandal y con la Virgen Pura Dolorosa de Umbe. Entonces, tú decías antes, y es muy buena observación, que algunos dicen que las revelaciones públicas y privado-públicas no están en el magisterio. De acuerdo. Entonces, nos tendríamos que preguntar, bueno, si a la Virgen es la Santísima Trinidad quien la envía, María Mensajera, ¿cómo tendría entonces que haber hecho la Santísima Trinidad para que la tomásemos en serio? Hay un par de opciones. Que viniera el Señor en persona o la Santísima Virgen delante de muchos testigos y dictara un par de libros canónicos más, los 2 libros de última hora, que se añadieran a la Sagrada Escritura después del Apocalipsis, y entonces ya sí estarían en el magisterio, ¿no? Esa sería una opción. Obviamente el cielo no procede así. Y la otra opción sería ilógica. Decir, sí, es verdad que ha venido la Virgen, hay muchas pruebas, muchos milagros, muchas profecías cumplidas, enviada por la Santísima Trinidad, pero no hay que escucharla. ¿Eso es lógico? ¿Eso tiene sentido? ¿Dios procede así? No, ¿verdad? Entonces, ¿cuál queda? Dios lo hace de la única y mejor forma, que la envía para que creamos. Pero claro, si acudimos a que no están en el magisterio porque son revelaciones públicas y privado-públicas, entonces estaremos obrando igual que aquellos judíos que escuchaban al Señor, oían su predicación, veían sus milagros, pero como todavía no estaban escritos los evangelios y lo que decía el Señor no formaba parte de la Torá de los judíos, entonces no lo creyeron. ¿No se dan cuenta ustedes de que están obrando de la misma manera con la Santísima Virgen María? Totalmente, Agustín. Este es el punto que no quieren entender muchos sacerdotes, no, y seglares, obviamente. No, se amparan en que como no forma parte del magisterio y no es de obligada fe las revelaciones privadas y privado-públicas, pues ahí admiten sí, es enviada por la Santísima Trinidad. La Virgen viene de Dios, enviada para darnos un mensaje de Dios. Pero luego se autoengañan y dicen, no, pero no hay que escucharla, no es obligatorio escucharla. Entonces, ¿a qué jugamos? Aquí no estamos diciendo, Agustín, cuidado, no estamos diciendo que la Virgen vaya a ampliar la revelación. Aceptamos y admitimos lo que enseña la Iglesia, obviamente. La revelación con el Apocalipsis está cerrada. Dios nos ha revelado todo lo que necesitamos creer para salvarnos y para ser santos. Nadie dice lo contrario. Lo que sí decimos es lo que dice el propio catecismo, que la Virgen, como revelación privada, privado-pública, viene para ayudarnos a entender esta última prueba de la Iglesia. Es que eso es lo que ellos no entienden o no quieren entender y prefieren hacer esta última batalla al margen de la Virgen. Entonces, ¿quiénes son los apóstoles de los últimos tiempos? Los que obran así no. La Virgen, ella ha venido y como buena maestra, ella ya ha resuelto, ella ya ha explicado la situación. Por eso ahora a nosotros, sus alumnos, sus soldados, sus hijos, nos pide lo mismo, que resolvamos, empezando por el clero, porque para eso son pastores. Desgraciadamente no le hacen caso. Sí, no le hacen caso, pero a la vez en Umbe le hacen caso. No pueden evitar darle la razón, como hemos explicado tantas veces. ¿Por qué, Agustín? ¿No pueden evitar darle la razón? Porque si la escuchan, muy poquitos lo hacen, pues obrarían bien y algunos así proceden y le dan la razón. Pero si la combaten, si la ignoran, si no le hacen caso, también le dan la razón, porque ya la Virgen dijo que el clero no le haría caso. Es decir, en su sabiduría perfecta, pues no tienen escapatoria estos que no escuchan a la Virgen. A nosotros no nos está yendo mucho mejor con el clero que a Santa Felisa Sistiaga, que a la pobre no le hacían ni puñetero caso. Pues eso nos está pasando a nosotros, porque como los años de Umbe se transponen a estos, pues el clero a nosotros, por lo general, no nos escucha. Efectivamente, Agustín. Sin embargo, la Virgen puso su confianza en los seglares, y habló de que los apóstoles humanos salvarían al mundo, es decir, pues que se tomarían en serio sus directrices, que insistimos, no son imprescindibles para salvarse y para ser santos. Obviamente no decimos eso,
pero sí nos ayudan para afrontar debidamente sin caer en los engaños de esta última prueba de la Iglesia, que será como nunca la ha habido ni la habrá. Pero ahora nos encontramos, Agustín, con los creadores de este primer congreso, que son seglares, y sin embargo ellos pues no le hacen caso a la Virgen. ¿Por qué? Porque ellos parece que defienden a la Virgen del Carmen, pero ¿y la Virgen pura dolorosa qué pasa? ¿Que no es la misma Virgen del Carmen o qué? Ha llegado el momento ya de hablar con claridad y reconocidos garabandalistas, que son personas que han aportado mucho, incluso han participado en la película, en Garabandal, creo que se llamaba Catarata Imparable, como don Javier Paredes, don Alberto Bárcena o el exministro Jorge Fernández Díaz, ya tienen que hablar con claridad, ya no se puede alargar más la cosa, ya han tenido mucho tiempo, no pueden seguir siendo garabandalistas y estar silentes, mudos, porque son Bueno, no pecados de solo omisión. peor que eso, perdóname, Agustín, perdona que te corte, perdona, pero es que el exministro es uno de los cabecillas de esta iniciativa seglar de este primer congreso y es uno de los que, bueno, yo entiendo que considera que nosotros estamos generando división, enfrentamiento y no sé qué y no sé cuántos, y se desvinculan por completo de nuestras interpretaciones. Ellos no quieren saber nada de qué es lo que está pasando en lo más alto de la jerarquía de la Iglesia. Y esto ya empieza a sonar un poquito rarito, rarito cuanto menos, Agustín. Sí, de hecho, yo la única vez en mi vida que había oído hablar de UMBE, por eso en el año 21 la incluimos en aquel programa que ni siquiera se llamó UMBE 1, fue porque yo me acordé en el 21 de que había oído hablar de UMBE allá por el año 17 o 18, porque en un programa, durante menos de 3 minutos, don Jorge Fernández Díaz y don Javier Paredes nombraron a UMBE. Bueno, la historia hubiera sido otra si yo no me hubiera acordado de UMBE, porque jamás en mi vida había oído hablar yo de UMBE. Y me puse a buscar y de ahí vino todo. Pero el origen fue que don Jorge Fernández Díaz mencionó UMBE. Si no, nosotros no habríamos... Pero entonces tú, ¿qué le preguntarías a don Jorge para que se defina de verdad, como un hombre con un verdadero cristiano que dice que le importan las mariofanías, que es estudioso, que defiende Garabandal? Hazle una serie de preguntas aquí públicamente, ya que él forma parte de esa iniciativa, de ese primer congreso, que nos acusan de generar división, enfrentamiento y demás. Hazle unas preguntas y que las responda. Le pedimos, por favor, que las responda, con todo respeto. ¿Qué le preguntarías? Bueno, pues la pregunta sería, ¿a qué papa reprueba de 9 maneras la Virgen pura dolorosa en UMBE? Responda, por favor. Lo hemos explicado otras veces. Solamente hay una respuesta posible, a Jorge Bergoglio. Para no querer responder, habría que decir, no respondo porque las mariofanías de UMBE son falsas o porque no estamos de acuerdo con vuestras explicaciones. Pero, si dijeran eso, no podrían quedarse ahí. Tendrían que decir, porque son falsas, pero se encontrarían con 5 profecías cumplidas. Y tendrían que dar una respuesta alternativa de forma sólida a nuestras explicaciones. Como eso es imposible, porque realmente es que no hay manera de proceder, pues solamente les queda la opción de responder adecuadamente a esa pregunta, ¿a qué papa reprueba la Virgen pura dolorosa en UMBE? Responder bien, porque si responden mal, pues claro, es como si el Señor pregunta a nosotros, ¿vosotros quién decís que soy yo? Y le decimos, un personaje histórico. Bueno, pues ya hemos respondido mal, suspensos. Claro, un profeta más que ha venido para darnos unas directrices nuevas. Sí, pues claro, es que si estas respuestas de fe se responden mal, pues estaremos camino de la condenación. Por eso esta falsa iglesia, ¿qué hace? Contamina el depósito de la fe para que la gente se envenene y responda mal. Y entonces sean herejes y cismáticos y estén en pecado y se condenen. Esa básicamente es la estrategia de los enemigos de Dios, ¿no? Entonces, contaminar la fe.
Efectivamente, contaminan la fe. Entonces, ¿qué propuesta están haciendo estos de iniciativa por Garabandal, primer congreso, que ellos quieren una unidad a toda costa, sin ninguna clase de enfrentamiento, como si no tuviéramos enemigos dentro de la Iglesia que están falsificando el depósito sagrado de la fe, que han ocupado con el tercer secreto de Fátima el vértice de la Iglesia? ¿Qué clase? ¿Pero qué clase? Explícamelo, a ver, para que lo entiendan nuestros seguidores del canal, ¿qué ofrecen ellos? ¿Qué proponen ellos? La unidad y la obediencia tienen que ser en la verdad. Si no son en la verdad, no me hable usted de unidad ni de obediencia. Y para eso, claro, hay que ser humildes y no querer erigirse en portavoz de nada. Pero claro, humildad es andar en la verdad. Ya lo decía Santa Teresa de Ávila. Y vamos a decir un par de frases más excelentes de dos lumbreras al respecto de qué es estar en la verdad y qué no es estar en la verdad. Hablábamos antes de Santa Teresa de Ávila. Humildad es andar en la verdad. Lo contrario de la humildad es la soberbia. Y decía San Agustín, de quien aprendió mucho Santa Teresa de Ávila, la soberbia merece ser engañada. Porque claro, si uno decide tener soberbia del entendimiento, que ya decía San Juan de Ávila que era peor aún que la soberbia de la voluntad es mala, pero al menos uno es que obra mal porque le da la gana y puede en un momento dado arrepentirse y rectificar. Pero quien voluntariamente decida ser soberbio en su entendimiento, ahí ya no va a entrar la luz del Espíritu Santo. Eso es gravísimo, eso es un pecado contra el Espíritu Santo. Y la verdad se esconde de quien no la busca, que es otra frase maravillosa del cardenal John Henry Newman. Absolutamente, Agustín, y lo hemos explicado muchas veces. Ahora yo te quiero preguntar, el católico, el cristiano, es el seguidor de Cristo, el modelo es Jesucristo y la Virgen, que es la santa, la mejor seguidora de Cristo es la Virgen. Bien, ahora, si nosotros queremos imitar a Cristo, Agustín, yo te pregunto y tú nos lo explicas. Bueno, ¿acaso Jesucristo no se enfrentó a los que estaban en el error y en la mentira en su época histórica que le llevó a la cruz? No se enfrentó, o sea, ocultó la verdad, maquilló la realidad, maquilló la verdad, no les llamó hijos del diablo a los que estaban en la mentira, a los que no le acogían, etcétera, etcétera. Es que me da la impresión de que estos señores que organizan este congreso no quieren seguir a Cristo en ese camino del enfrentamiento en los que están en el error, los que siembran el error, la confusión, la mentira. De hecho, este comentario que han puesto en el vídeo también es un poco difuso, es ambiguo, no es claro, no habla con total claridad. Entonces, si queremos seguir a Cristo, tendremos que asumir que hay que enfrentarse a los que están contaminando la fe de la Iglesia, a los que han ocupado la sede petrina de manera ilegítima, etcétera, etcétera. Por supuesto, hay que dar el combate a imitación de Cristo, pero para dar el combate, para ser soldado, hay que ser consciente de que ser soldado implica lucha, lealtad, saber que hay enemigos, que puede ser herido, hecho prisionero, muerto, rehuir el irenismo, que es una falsa paz, el buenismo, la unidad de la mentira. Todo eso hay que combatirlo, porque si uno dice que va a combatir y participa de esas mentiras, pero ¿qué tipo de soldado será ese? Ese no vale para el reino de Dios. Ese no vale. De hecho, los que en el Antiguo Testamento querían apuntarse con Gedeón, no todos valían. Es decir, hay que demostrarlo. Y los que bebieron agua adecuadamente, con reverencia y santo temor de Dios, eso sí. Es decir, que no todo el que diga Señor, Señor, porque el Señor lo dijo, no os conozco, y eso que echaban demonios en su nombre, predicaban, peregrinaban a Umber, rezaban el rosario. En Garabandal hay una escena en la que las niñas vieron a unos que iban rezando el rosario, pero por una dirección equivocada. Así que hay que combatir bien. Nosotros, a ver, estos grupos, hay dos grupos, Iniciativa por Garabandal España y otro grupo que está relacionado que peregrina a Garabandal, que es el grupo de oración del Padre Pío, tiene presencia en muchos países y en su página, en sus postulados ya deja claro que están en obediencia con la actual jerarquía, con el Santo Padre. Bueno, otros claro, que... eso si fuera un verdadero papa, eso todo cualquier católico le compra el ideario
obviamente todos los católicos estamos en comunión con un verdadero papa, pero es que hay que diferenciar la situación actual, Agustín, es que ese es el tema. Sí, pero bueno, es que esto del grupo, de los grupos de oración del Padre Pío, usan el nombre del Padre Pío, que el Padre Pío sí está mencionado en Umbe y además por bilocación creía en Garabandal y le dijo a las niñas de Garabandal, para cuando quieran creer será tarde, lo mismo que el niño Jesús dijo el 1 de septiembre del 79 en Umbe, el día de la entronización de su madre. Pues el pasado 23 de septiembre del año 24, en un grupo de WhatsApp de oración del Padre Pío, yo puse un mensaje diciendo que el Padre Pío asistirá al próximo Papa después de Benedicto, que será un Papa carismático, en fin, puse el mensaje de Umbe. Entonces, uno de los miembros de ese grupo de WhatsApp preguntó, se interesó, y la administradora me borró el mensaje y me bloqueó. Y yo, por privado, le dije con mucho respeto, pero ¿por qué haces esto? ¿Por qué me borras el mensaje? ¿Por qué me bloqueas? Si yo lo que quiero es hablar del Padre Pío, citando un mensaje de la Virgen Pura Dolorosa en Umbe, donde el Padre Pío es referido por San Miguel en relación al próximo Papa, que no es Jorge Bergoglio a quien se está refiriendo. Y no me respondieron ni siquiera. Entonces, claro, es que eso de ser de los grupos de oración del Padre Pío y peregrinar a Garabandal, como por ejemplo el escritor José María Zavala, lo sé porque en algún vídeo él mismo lo ha dicho, hablar del tercer secreto de Fátima y del Padre Pío, y no querer decir quién es Jorge Bergoglio, que es un usurpador, un falso papa, que no es ni siquiera sacerdote, bueno, eso ya es para nota. Pues claro, ese tipo de combate será un combate de cara a la galería, pero Dios mira el interior del corazón de las personas, y entonces ese tipo de soldados a lo mejor no le valen. Nosotros, hoy es fundamental, Arturo, que leamos el mensaje del 28 de noviembre del 70 en Umbe, porque decimos que Garabandal y Umbe son inseparables, por eso lo hacemos. 28 de noviembre del 70, si tú lo tienes a mano, lo quieres leer o lo leo yo. Bajó la Virgen y me dijo, dile al párroco de mi parte que él ya sabe quién está curada. Que lo diga. Vosotros, después de que lo divulguéis, decid quiénes son los otros curados. El agua seguirá curando como hasta ahora. Dios quiere que vengas aquí, que yo te espero. Ese aquí era el pozo, la segunda venida del Señor, porque el mensaje fue dado en el pozo. Vamos a ver. La Santísima Virgen nos dice que le digamos al párroco, el párroco de Garabandal, se llama Don Rolando. Bueno, pues señores de Iniciativa de Garabandal y señores de los grupos de oración del Padre Pío, vayan y díganle a Don Rolando, al párroco, de parte de la Virgen del Carmen de Garabandal, que él ya sabe cuál es la realidad y que resuelva y que no haga seguidismo y no sea el perro de presa de Bergoglio, porque por lo visto a mí me han contado que estos de los grupos de oración del Padre Pío y de Iniciativa por Garabandal son como la guardia pretoriana de Don Rolando, que a su vez es el perro de presa de Bergoglio. Y allí el que se mueva se lleva un mordisco, es como un mastín de Cortijo en Andalucía, a ver quién se acerca al mastín de Cortijo. O si queremos poner otro símil, Don Rolando pone allí defensa de 5 con los dos mediocentros retrasados y allí, vamos, te monta el autobús para que no entre nadie al área, ¿no? Es que, claro, eso no puede ser, Don Rolando. No, porque usted, el cielo ha querido que sea el párroco de Garabandal en 2025. A ver, por algo será, ¿no? Pues no desaproveche la ocasión y ame a la Virgen de verdad, de verdad, no de mentira. ¿Qué es de mentira? No es que él diga herejía, sino que no permite que se conozca el mensaje de Garabandal. Bueno, y la Virgen en Umbe dijo, vosotros, es decir, todos sus hijos, todos, después de que lo divulguemos, a ver, tenemos que divulgar los mensajes, darlos a conocer, es lo que nos pide la Virgen, ese apostolado. Si nos callamos o si mentimos o si contamos otra cosa de nuestra cosecha, no estaremos divulgando los mensajes de la Virgen. Hay que hablar de lo que ella quiere que se hable, no de otras cosas, no de que la jerarquía así en general está mal, así en general, ¿no? En general, que es lo que hacen en el Congreso de Garabandal. Eso fue lo que hicieron, ¿no? Lamentarse. Qué mal está la jerarquía. Qué mal, qué mal. Hay que ver qué mal. Bueno, y si luego aparece alguno como el cura mediático Santiago Martín, que es de los
de los que siempre dicen que el Santo Padre Francisco está rodeado de gente que no le ayuda. Vaya por Dios, hay que rezar mucho, o como dicen el canal Conoce, Vive y Ama tu Fe, hay que rezar mucho por el Santo Padre Francisco. No, primero porque no es Santo Padre, y segundo porque la Virgen jamás ha dado el menor indicio de que haya que rezar por él ni de que se vaya a salvar. Si no, nosotros lo hubiéramos dicho 40 veces en 40 vídeos, pero no lo podemos decir porque la Virgen no ha dicho eso. Ha dicho lo contrario, que es injusto y que Dios en el cielo no quiere injustos. Bueno, Agustín, entonces, concretando, ¿qué crees tú que Nuestra Señora está demandando al párroco de Garabandal, don Rolando, que se ha hecho allí como dueño del cortijo? Y bueno, ya de una forma muy elegante, Alejandro le dio una serie de correcciones públicas con mucha caridad, porque públicas son las acusaciones o los comentarios que él hace habitualmente. ¿Y qué crees tú que la Virgen le demandaría a este párroco? Porque recordemos que si en los tiempos de las niñas se hubiera tenido el oficialismo que se tiene ahora, esos mensajes nunca se habrían hecho públicos. Entonces, ¿qué crees tú que le demanda la Virgen al párroco don Rolando? La Virgen ama a los sacerdotes, a don Rolando y a todos, que están llamados a ser hijos dignos, predilectos de la Virgen. Y ella no quiere que don Rolando se condene, pero es que Rolando, como está en la falsa obediencia de esa jerarquía que San Miguel, por indicación de la Virgen, dijo que iba por mal camino, camino de condenación, y en Umbe se repite prácticamente el mensaje el día 25 de julio del 71, pero ya ahí se incluye al Papa. Ya en Umbe sí se habló del Papa. Dijo la Virgen, el Papa, los obispos y los curas van por mal camino, han perdido la luz del Evangelio, sufren tropiezos, arrastran a otros, buscan la salvación sin Dios. Don Rolando, que se le puede a usted aplicar esto que dijo la Virgen, que no queremos que se condene, don Rolando. Entonces, bueno, resuelva. Pero no lo vea como que qué mala suerte me ha tocado a mí ser el párroco de Garabandal. Hombre, que no. Véalo como una oportunidad. Dios sabrá por qué ha querido que sea usted el párroco de Garabandal, para que le haga caso. Pero claro, eso conlleva una responsabilidad. No tema que la Virgen no malogra ni una sola vocación, ni sacerdotal ni matrimonial. Ella las preserva, las cuida y las protege. Otra cosa es que usted podrá tener cruz. Eso sí, claro. Efectivamente, es que don Rolando no tiene que tener miedo a que haya que enfrentarse al oficialismo. Es que Agustín, la verdad es una. Hay que buscar esa verdad, hay que servir a esa verdad. Uno se hace sacerdote para dar la vida por la verdad. A ejemplo de Jesucristo, que nos trajo la verdad y dio la vida por la verdad, que es él mismo y su evangelio. Pues don Rolando y todo sacerdote y todo cristiano tenemos como ideal, como objetivo, como meta, dar la vida por la verdad, que es lo que tesalonicenses, esa verdad que nos podría haber salvado, pero el que no quiso amar la verdad, pues fue arrastrado por un espíritu de confusión, Agustín. Así es. Entonces, hay que resolver porque la Virgen el 28 de noviembre lo pidió. Ese fue el sábado víspera del Adviento, que el Señor viene. Por eso hay que resolver. Antes, 9 días antes, el ángel de la guarda dijo, soy el ángel de la guarda, quien me envía es Dios. Dile al párroco, otra vez, dile al párroco que ya posee pruebas claras y que resuelva que él es quien tiene recibido presente el hecho de Dios, que él es quien tiene la potestad, los obispos, los párrocos. Y la Virgen el 28 de noviembre, 9 días después, dijo, Dios quiere, nos recuerda Fátima, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Pues Dios quiere que vengas aquí a la segunda venida de mi hijo, que yo te espero, pero si no vamos, si nos vamos por otro camino, pues entonces no podremos participar de la segunda venida del Señor y no estarán resolviendo y tendrán que ir a la gran tribulación, con altas probabilidades de condenarse, por supuesto. Bien, Agustín. Entonces, a don Rolando le decimos, don Rolando, tiene usted todo, como dijo la Virgen, al párroco que le representa a usted, porque representa a todos los sacerdotes, tiene usted todo en la mano, ante sus ojos, ante su entendimiento, tiene todo para resolver, para entender qué está pasando en la Iglesia, porque usted es de los que critica la Agenda 2030, pero luego el líder y el promotor de la Agenda 2030, que ya sabemos quién es, va vestido de papa, disfrazado de papa, usted lo
lo exculpa, lo tiene por papa, lo defiende por papa y se mete con todos aquellos que ponen en entredicho que no lo sea. Entonces, queremos decirle, si usted tiene alguna duda a estas alturas de que Bergoglio no sea papa y está usted convencido que sí lo es, si quiere que le ayudemos a entender por qué no es papa, nos ofrecemos ayudarle. Agustín, ¿tú te ofreces a ayudar a don Rolando para que tenga muy claro que tiene todo para resolver y entender que no es papa? Claro que sí, a su disposición estamos, a disposición de todos los obispos. Lo hemos dicho, que nos escriban, que jamás vamos a dejarlos en mal lugar, ni a desvelar su identidad, ni a ponerlos en un aprieto, ni a usar esa información en su contra, que no, que lo que queremos es ayudarlos. Entonces, estamos a disposición de todos los sacerdotes y obispos para aclararles dudas dentro de que nuestro tiempo es limitado, para que ellos se sumen al ejército de la Virgen. ¿Sí? Bueno, luego está el tema de que se dice, vamos a ver, no es esencial para salvarse y para ser santo el tener claro quién es el Papa, pero bueno, eso siendo verdad, que no es que sea absolutamente esencial, pero es muy importante a estas alturas, porque ¿qué pasa si uno está confundido porque le falta información o por lo que quiera que sea y se aferra al oficialismo de que el santo Papa Francisco, Bueno, es que es lo de siempre, ¿no? Quien se aferre a ese oficialismo es porque no tiene formación, por ejemplo, y no se está dando cuenta de las abundantísimas herejías, blasfemias, errores doctrinales. Entonces, mala defensa tiene eso. Si alguien tiene formación, a estas alturas es imposible que crea que la iglesia está dirigida por verdaderos pastores y que sigue valiendo lo que siempre ha valido, porque como son conceptos opuestos y contradictorios, claro, algo no cuadra, ¿no? A ver, o es verdad una cosa o es verdad otra, era como lo que decíamos al principio. Todas las premisas a la vez no pueden ser. A ver, todas a la vez no. No. Si, por ejemplo, cuando Bergoglio fue a bendecir islas, dijo, una de las miles que ha dicho, que todas las religiones son caminos para llegar a Dios, bueno, pues eso señala que no es papa, así de claro. Así de claro. Entonces, ustedes verán. Claro, si ustedes dicen, no, pero como es el Santo Padre, pues lo que dice es verdad. Bueno, pues entonces hagan lo que les dé la gana, ¿no? Pueden ser protestantes, pueden ser judíos, no sé, ¿no? Ustedes pensarán que se van a salvar. A ver, que luego la misericordia le corresponde a Dios y el juicio de Dios. Pero, así de entrada a bote pronto, como uno tenga un pecado mortal, y es facilísimo, uno se condena. Así, vamos, eso es la teología, lo que nuestra Santa Madre Iglesia ha enseñado 20 siglos. Con un solo pecado mortal, no confesado y arrepentido, en el juicio particular, te cae una sentencia de condena eterna al infierno. Ya está. Así que la cosa es muy seria, como para andar jugándosela. Esto es como la ruleta rusa. Cuidado que te pegas un tiro y no la cuentas. No juegues a la ruleta rusa. Bueno, Agustín, entonces, a partir de este primer Congreso Virgen de Garabandal, Internacional Virgen de Garabandal, promovido por estos seglares, apoyado por este párroco de Garabandal, que además hizo una serie de comentarios velados que ya los explicó Alejandro y demás, y bueno, cosas que no nos gustan. ¿Cómo crees tú que debería de ser para que tanto el párroco como los que promueven Garabandal estuvieran en una línea más en sintonía con la verdad y en defensa de verdad, de la verdad en plenitud? No, no querer compatibilizar la luz y las tinieblas. Pues tienen que hacer el acto de voluntad de ponerse a conocer de verdad los mensajes, a recabar información, que todavía, esa es otra, todavía hay acceso gratuito y libre a la información, no tienen que pedir permiso a nadie, no tienen que viajar, y que hagan eso, y entonces, como son hombres de fe, porque Dios es fiel a su compromiso y recibieron la gracia sacramental, pues que pidan perdón a Dios, que es lo que dice la Virgen, en el periodo de tiempo que queda, todos mis hijos tendrán que pedir perdón a Dios. Si le pedís perdón con vuestras almas sinceras, Él os perdonará, que también lo dijo en Garabandal, y asunto resuelto. Pero si aquí en el fondo se trata de pedirle perdón a Dios y ser perdonados y recuperar la gracia. Sí, en definitiva, vivir en la plenitud de la verdad. Pero aquí ahora hay un problema, Agustín, que se acaba el tiempo. Y ese tiempo que se acaba incluye que en cualquier momento van a exigirte una identificación digital
y a lo mejor nos van a impedir seguir teniendo canales, seguir saliendo en Internet, porque si no queremos acceder a ciertos condicionamientos, exigencias que no estemos de acuerdo, pues ¿qué va a pasar? Nos van a ir acorralando para que todo aquel que defiende, porque ya sabemos que esto es una lucha contra el misterio de iniquidad, contra el padre de la mentira. Entonces, todo aquel que defienda la verdad va a ser expulsado digamos, de la escena pública, Agustín. Por eso tú siempre has dicho, hay que trabajar mientras es de día. Cuando sea de noche va a ser imposible. Entonces se acaba el tiempo, Agustín, y en cualquier momento te expulsan del escenario público al que defienda la verdad. Por eso hay que resolver ya. Nosotros hemos propuesto una iniciativa para purificarnos, para hacer penitencia, para pedirle perdón de verdad a Dios, para ayunar antes de la próxima Cuaresma, que está aquí muy cercana. Próximo 5 de marzo, miércoles, será miércoles de ceniza. Hay que llegar con los deberes hechos y luego será mucho más fácil hacer un mantenimiento. A ver, también quería yo nombrar un segundo mensaje de Umbe. Hoy, 25 de agosto del 71. Ese mensaje tiene dos partes. La primera parte dice la Santísima Virgen: el agua seguirá curando, como hasta ahora. ¿Por qué dice eso la Virgen? Porque Santa Felisa le dijo: señora, le pido que haga algo para que vean los demás, porque no creían, pero sí que es lo mismo. Y la señal es: el agua seguirá curando. En aquella época, hoy día la señal es: el agua sigue curando, se han producido los cambios de papa, la niebla de la Semana Santa del 20, no se ve la cúpula de la Basílica de San Pedro, los curas no me hacen caso, todo. Sí, la mano de que cayó el rayo y le quitó la llave a San Pedro en un santuario mariano en Argentina, el día del cumpleaños de Bergoglio, en fin, los signos son constantes de todo tipo. Y por supuesto el agua sigue curando. Bueno, dice la Virgen: tengo un gran dolor duro y tristeza, la Virgen dolorosa, por la falta de fe en la humanidad. Quiero mucho a mis hijos. Orad por los pecadores. En los lugares donde me aparezco, se me queda el mensaje en los labios. Hay quien conoce a Dios y confía, y quien conoce a Dios y desconfía. Es decir, sacerdotes que conocen a Dios, tienen fe y desconfían. Esa desconfianza es lo que lacera el corazón de la Virgen y lo que será causa de que nuestra salvación o se malogre o se consiga con lágrimas, penitencias, y decía San Juan de Ávila que la penitencia es remedio de desgraciados. Por favor, no lleguemos a ese punto de llorar tantísimo por nuestros pecados de omisión, que son los pecados menos confesados, los pecados de omisión, pero son gravísimos, porque un pecado de omisión puede ser en materia muy grave y causar la condenación, por supuesto. Dios no quiere esclavos, Dios dio libertad. Eso no cambia. Dios nos quiere libres y la Virgen no obliga a nadie. Hijos míos, respetad la libertad y tendréis la salvación, haciendo buen uso de la libertad, como en todos los órdenes de la vida, en el matrimonio, en todos los órdenes. Hay que hacer buen uso. Dios os premiará. Tened fe en mí. Y le mostró el cielo y dijo la Virgen: aquí están los justos que son dignos. Dios aquí no quiere injustos, como Bergoglio. Hijos míos, orad por los pecadores. Tened fe en mí, dice la Virgen, y a esto responden los entendidos, los sabios y entendidos de este mundo: no es necesario, porque no viene en el magisterio que haya que tener fe en las revelaciones marianas. Y con eso entran en un círculo vicioso del cual hablaba el escrito Profecías Convergentes de García Polavieja, un círculo vicioso de gente bien intencionada, de gente muy entendida, muy erudita y demás, pero que no terminan de tomarse en serio a Nuestra Señora, a pesar de que reconocen que sí, que es enviada por la Santísima Trinidad. Entran en un círculo vicioso, en un galimatías, en una contradicción, en una esquizofrenia, porque buscan una seguridad que no está basada en la infancia espiritual, Agustín. Porque tienen muy buena formación y lo dejan todo en manos de la razón. Pero la fe está por encima de la razón. Sabemos, la teología lo enseña así, la metafísica, que lo superior no anula ni destruye a lo inferior. Ejemplo, nuestro Señor tenía dos naturalezas,
su naturaleza divina, no destruyó a su naturaleza humana. Pues nuestra fe es la que tiene que elevar y purificar la razón. Pero claro, si ponemos un límite, entonces no tendremos fe en la Virgen. Como toda es gracia, esto tú lo explicas muy bien, tenemos que ser conscientes de que esto no consiste en un voluntarismo y que esa gracia, esos talentos recibidos, son los que tenemos que hacer rendir para obtener frutos de salvación. Pero claro, los talentos, para empezar, son de Dios. En la parábola no dice el Señor, a uno se le dieron 10 talentos, anda, que no, que tenía 13, porque ya otros 3 eran suyos. ¿A que no? Todos los talentos provienen de Dios, todos. Pero si obramos por cuenta propia, los perderemos, los malgastaremos, los enterraremos. Es decir, que todo es gracia, pero luego somos nosotros los que con nuestros esfuerzos, como se dice en Garabandal, tendremos que hacer rendir los talentos. Efectivamente, esfuerzos movidos por la gracia también, para no ser semipelagianos, esfuerzos movidos por la gracia. Entonces aquí se trata de no resistir a la gracia, que es lo que decía San Pablo, que la gracia no caiga en saco roto, que seamos movidos por la gracia. Pero, claro, cuando se ponen barreras, se ponen miedos, se ponen tus propias ideas, no te dejas llevar, como dice San Pablo en Romanos, los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, se dejan llevar dócilmente por el Espíritu Santo. Esta es la clave, Agustín. Hay docilidad en aquellos que, pues que niegan los mensajes de la Virgen en Umbe, sus advertencias, eso, pues yo creo que no. Entonces, vamos a ver, es que son piezas que completan el puzzle para entender. Entonces, claro, cuando se quiere hacer un oficialismo sin enfrentar lo que tenemos dentro de la Iglesia, pues yo creo que uno no se está dejando llevar realmente por Dios, por miedo, por comodidad, por lo que sea, ¿no? Porque claro, eso te evita el enfrentamiento, pero lo estamos diciendo y repitiendo. Queremos ser apóstoles de los últimos tiempos. Así es que tenemos que tener infancia espiritual. San Juan de Ávila decía que hay gente que no cree en Dios porque se hizo tan humilde que no les parece creíble. Entonces eso es escándalo. La cruz, Dios en un pesebre, que tuviera que salir huyendo a Egipto, que esté velado bajo las formas eucarísticas de pan y vino. Eso pensarán algunos, eso no es posible, eso cómo va a ser de Dios, y eso es muy poquita cosa, ¿no? Entonces algunos no creen porque no creen en lo bajo de Dios. Y otros no creen porque dicen, yo es que ahora se hacen ellos los humildes. Yo no soy quien para abarcar el misterio y esto no me entra en la cabeza y yo no conozco, es que me falta fe, yo nunca he tenido una revelación. Bueno, claro, entonces ahí se hace la trampa porque ni un extremo ni otro. Hay que estar en medio y decir, claro que sí, que Dios es altísimo y se me escapa mi entendimiento. Pero por otro lado, si se ha bajado y a través de su madre ha venido aquí para explicarme la lección, ¿por qué no la creo? ¿Por qué? ¿Porque me parece que no puede ser verdad? ¿No será que nos estamos engañando y queremos ser nosotros los que por cuenta propia lleguemos a conclusiones? Los que, haciendo uso de nuestra libertad mal usada, ¿no? Como dice la Virgen, caigamos en un pelagianismo, bueno, en una herejía directamente y neguemos la realidad de lo que ella dice. Efectivamente, Agustín, no hay que caer en la pusilanimidad y no hay que caer en la falta de escucha, porque al final el Señor, si de algo se queja, es de que no le escuchamos ni en su palabra y en este caso a su enviada, Nuestra Señora, porque es que la Virgen, Agustín, no dice nada por cuenta propia, todo lo que dice es lo que, igual que el Hijo, dice, yo no digo nada por cuenta propia, todo lo que escucho a mi Padre os lo cuento. Pues la Virgen es lo mismo, yo no digo nada por cuenta propia, todo lo que escucho de la Santísima Trinidad os lo digo. No es que esté trayendo una nueva revelación, es que no es eso, porque nos acusan de eso, que no decimos eso. Si es que no es que la Virgen traiga una nueva revelación, lo que trae es una mayor y mejor comprensión del misterio ya revelado y del tiempo en el que vivimos para poder enfrentar mejor la parusía y la última prueba. ¿Pero por qué cuesta tanto entender esto, Agustín? Porque al final uno se termina amando más a sí mismo que a la verdad. La Virgen nos pide que la ayudemos a desenmascarar a la masonería eclesiástica. Hasta 60 veces se lo dice al padre Gobi. En la Salet lo mismo, hace un llamado a los apóstoles de los últimos tiempos. Aquí en Umbe igual. Nos pide nuestra acción, nuestra colaboración, que demos a conocer los mensajes, porque Dios lo quiere así. Ha fundado una iglesia.
Entonces, tenemos que ser miembros vivos, sarmientos unidos a la vid. Hay que también hacerse algunas preguntas, ¿no? Mucho cuidado con pensar que uno ya ha sido merecedor de la salvación. Mucho cuidado. Yo tengo derecho a la Eucaristía. Yo es que soy adorador y yo soy muy bueno porque voy allí de madrugada y cubro el hueco. No, todo es don. Todo es don. Nosotros, como decía la santa, somos la nada más el pecado. Entonces, mucho cuidado, porque quien piense que ya puede estar salvado, porque sea devoto de la Virgen, además de que puede ser uno de los falsos devotos que ya explicó San Luis María Griñón de Montfort, pero tendría que preguntarse. Vamos a ver. Si la salvación de mi alma ya estuviese garantizada, ¿para qué necesito tener esperanza? ¿Para qué? ¿Esperanza? Si ya tengo la certeza de que me voy a salvar, no me hace falta la esperanza, ¿verdad? O sea que mucho cuidado. Claro que sí hace falta la esperanza, por supuesto que sí. Gozosos en la esperanza. Esperanza escatológica, porque si no vamos a desfallecer. Es tan durísimo lo que viene que por eso la Virgen nos pide que tengamos mucha fe, porque la prueba es muy dura. Cuando la prueba es sencillita, no se requiere mucha fe. Pero cuando la prueba, y vienen pruebas durísimas, exceda a lo que estamos acostumbrados, como no tengamos un buen depósito de fe bien cargado, pero fe operante, fe que no sea una fe quieta, metida en un recipiente, no, que produzca obras, porque una fe sin obras está muerta, ya lo decía Santiago el Menor en su carta. Entonces, si tenemos un depósito de la fe limpio, rebosante, porque ella derrama sus gracias sin medida, Dios se da sin medida, nos ama sin medida y nos perdona las veces que hagan falta y es misericordioso y aparta nuestras culpas y sigue haciéndose presente todo lo que sabemos. Si no hacemos eso, pues es que no vamos a tener presupuesto. Es como la parábola. Te vas a poner a construir una torre si no tienes dinero, te vas a poner a batallar si no tienes armas. Entonces, mucho cuidado con la presunción. Y luego también otra pregunta, ¿para qué vino la Virgen? ¿Para qué vino? Esa más o menos la has tocado tú antes, ¿no? Si estuviéramos en un periodo más de la historia, pues no habría venido. Pero claro, eso tendría sentido si dijeran algunos, claro, es que las apariciones de la Virgen, pues como no son magisterio, no las creo. Bueno, entonces, ¿qué tiene que hacer la Virgen? ¿No venir? Porque si no viene, dirían, es que como no ha venido, estaremos en un periodo más de la historia, ¿no? Entonces, es que se mire por donde se mire, aquí hay que dar un salto de fe y creerse. Lo dijimos en un programa anterior, el derecho canónico no ha resuelto esos dos enormes fraudes que se han producido en la Iglesia, oficialmente aceptados. La renuncia de Benedicto y la elección de Bergoglio. Pues si las cosas humanas de aquí de la tierra estamos ya en el desenlace y no valen, no es que no valga nada, pero que ahora hay que tener otro criterio y mucho cuidado con la falsa obediencia, mucho cuidado con decir que esto no está en el magisterio y que por tanto no me lo creo, mucho cuidado con decir que no están aprobadas, mucho cuidado con decir que yo no soy nadie y ya veré. ¿Cómo que ya veré? Que resuelvas ya, que tienes las pruebas, hombre. Entonces, todo ese tipo de trampas al final se pagan, se pagan, porque se cae en el autoengaño, que es la palabra primera que dijimos. Yo no quiero vivir en el autoengaño, nadie quiere en esta vida vivir en el autoengaño, ¿verdad? Eso se aplica a cualquier cosa. Ahora, por sus frutos se conocen la veracidad de las mariofanías. Entonces, ¿qué frutos nos da? Nos da cruz, pero no, también nos da paz. Sin embargo, a ellos, a los oficialistas, les produce intranquilidad y confusión, y ceguera, y sordera. Entonces, ¿esos son frutos del Espíritu Santo? El rechazarlas. Más bien, los frutos del Espíritu Santo se obtendrán cuando se acepten y se asimilen. Eso es lo que hay que hacer. Pero tendremos que poner algo de nuestra parte, ¿no? ¿O queremos que nos lo den todo hecho? Bueno, Agustín, vamos a ir concluyendo. Estos señores, fundadores de organizadores, instigadores, llámelo como ustedes como quieran, del primer Congreso Internacional Virgen de Garabandal, querían dejar muy claro que ellos se desvinculaban por completo del vídeo que presentamos aquí.
con la crónica de Alejandro Jiménez Alonso sobre su primer congreso, que ellos se desvinculaban. Queremos dejar claro, dicen, que somos totalmente ajenos a la elaboración, distribución y contenido de ese vídeo. Ahora yo les preguntaría, ¿también son totalmente ajenos, se desvinculan por completo de lo que aquí hemos explicado, de lo que aquí hemos dicho? Les hemos hecho una serie de preguntas, esperamos su respuesta, por favor, porque nosotros somos iglesia, como ustedes, y queremos ser iglesia fiel a la verdad, a la única verdad. Y ustedes decían, fomentar el conocimiento y la unidad en torno a la devoción a Garabandal, basada en el conocimiento de los sucesos y mensajes de la Virgen a las 4 niñas, es nuestro principal objetivo. Todo lo que promueva la división y el enfrentamiento, y en especial cuando afecta a la verdad acreditada y a la jerarquía de la Iglesia, no forma parte del propósito de esta iniciativa. Bueno, pues la verdad está acreditada efectivamente. Nosotros hemos explicado que está acreditada en muchos vídeos, en un libro, está acreditada, está presentada por la Virgen para que tengamos las ideas claras, porque el cielo no nos deja huérfanos. Agustín, entonces, ¿qué mensaje final quisieras transmitir? Pues que no teman, que confíen, que todavía hay tiempo y que, como dijo el Señor en el Evangelio de San Marcos, todos tenemos que ser salados por el fuego. Es que no nos vamos a librar de esta dura prueba. Pero la sal, ¿qué hace? Preserva de la corrupción. Pues si no nos dejamos salar por el fuego de la palabra, esto realmente es fuego, porque la Virgen ha venido a prender un incendio y a sacudir las conciencias. Aquí no puede quedarse nadie impasible ante la trascendencia del mensaje y la inminencia de los tiempos, como decía García Polavieja en 2012, antes de que llegara Bergoglio, que esto se acaba, que da hasta miedo pensar que realmente estamos en el desenlace de la historia. Pero, a ver, no tengamos miedo. El resucitado, uno de sus frutos es la paz. No tengáis miedo, que no soy ningún fantasma, que no. La Virgen trae la paz reiteradamente en Umbe, igual que en Medjugorje. Ella es la señora de la paz. ¿Cómo va a dejarnos con intranquilidad el abrazar y el difundir sus mensajes? No, porque ella no miente, no se contradice. Nosotros, bueno, no es que nos queramos poner de ejemplo de nada, pero tenemos paz, bueno, problemas no nos faltan en el sentido de que aparecen enemigos, pero bueno, la cruz siempre está ahí, ¿no? Bendita cruz, porque ahí es donde nos tenemos que gloriar, en el don que hemos recibido, no en que hago muchas peregrinaciones, en que tengo mucho éxito vendiendo libros, en que vienen muchos fieles a mis homilías o muchos suscriptores. No, eso en un momento dado es la vanagloria, porque lo que de verdad cuenta es que algo sea fruto de la gracia, no de uno propio, eso no puntúa. Entonces, ¿qué tienes que no hayas recibido? Pero si eso se aplica hasta todos estos que ahora, con la inmoralidad que hay, quieren usar su cuerpo porque siempre con la mentira, ¿no? De que hay que acoger a todos, que Dios quiere a todos, sí, Dios quiere al pecador, pero como uses mal tu cuerpo, vas a correr el mismo destino que la carne, el sepulcro y la condenación. Ya lo decía San Pablo, vive según la carne, con la carne morirás. Si vives según el espíritu, tendrás vida. Entonces, mucho cuidado porque hasta el cuerpo con el que pecas lo has recibido. Así que hay que estar vigilante, no creerse salvado, tener santo temor de Dios, temor y temblor, y así ir caminando, siempre avanzando, pero hay que avanzar. La vía sacra de Umbe requiere avanzar. Si nos quedamos ahí quietecitos en la casa, pues no, camine usted. Es una vía dolorosa, hacia arriba, un poquito empinada, donde ella nos espera en la segunda venida del Señor. Y la última pregunta ya que le podríamos decir a los garabandalistas. El aviso, el milagro y el castigo se producirán porque antes la situación de la Iglesia estará fatal, estará contaminada, la Iglesia parecerá que desaparece, quedará como destruida, cardenales y obispos van por el camino de la perdición. Eso no lo negarán, ¿no? Porque si también niegan eso, entonces, ¿eso para cuándo lo dejan ustedes? O sea, ¿en qué momento? A mí que no me toque, para más adelante, pero más adelante, ¿cuándo? Si Garabandal está aquí ya encima, ¿cuántos años tienen las niñas de Garabandal? Pero no se dan cuenta de que es que se están haciendo ustedes trampa, que es que no se lo creen ni hartos de vino. O sea, eso de que
Ahora no es. ¿Cómo que ahora no es? Porque eso que lo diga alguien que no tenga ni idea de Garabandal, el pobrecillo, pues claro, como la mayoría de la gente, pero ustedes, los de Iniciativa de Garabandal, los de los grupos de oración del Padre Pío, estos que participan en películas, como estos profesores que hemos nombrado antes, que van a decir ustedes que no saben que estos son los tiempos, pero ¿a quién quieren engañar? A nosotros no nos engañan y a Dios menos. Efectivamente, Agustín, salar. Todos seremos salados por el fuego, lo has dicho muy bien, es palabra de Dios y Nuestra Señora, como enviada de la Santísima Trinidad, viene a poner sal. La sal en las heridas que tenemos en la Iglesia, heridas producidas por el pecado, producidas por la incredulidad, etcétera, etcétera. La infidelidad viene a poner sal para que seamos salados y sanados y liberados de la mentira y vivamos en la plenitud de la verdad. Otros les molesta que nosotros pues asumamos esta realidad y colaboremos con la Virgen lo mejor que sabemos, con nuestras imperfecciones y demás, en esa sal, en sembrar esa sal de Cristo y María. Y prefieren el azúcar pero del buenismo. Y si bien es cierto que Dios es máxima dulzura, pero ahora es tiempo de sal, de poner sal, y la sal que se vuelve sosa se tira al suelo y no sirve para nada, nada más que para ser pisoteada. Vamos a pedir esa gracia de no ser pisoteados porque caigamos en el buenismo, que caigamos en el irenismo, que caigamos en una falta de combate. Queremos pedir la gracia, Agustín, para terminar, de ser soldados de María Santísima, ser apóstoles de los últimos tiempos, para lo cual San Luis María Griñón de Montfort nos dio unas pautas y queremos seguir y servir a esas pautas de María Santísima, vivir en la plenitud de la verdad, ser verdaderos devotos, no falsos devotos. Que Dios nos lo conceda. Agustín, 30 segundos y despedimos. La buena noticia es que el agua seguirá curando a sanos y enfermos. Peregrinen ustedes a Umbe de parte de la Virgen del Carmen de Garabandal, porque si no hubiera sido por Garabandal no tendría sentido Umbe. Lávense la cara y los pies, humíllense, arrepiéntanse, caminen rezándole a la Virgen dolorosa y pídanle esa sanación interior, que les quite la ceguera, que les haga ver la luz de los dignos, que los saque de la niebla, que los meta en la vía sacra, que no los desampare, que ya no desampara, que los siga cobijando bajo su manto. Pero claro, tienen que ser obedientes y pedir perdón sincero. Si ustedes son un pueblo de dura cerviz y siguen siendo ciegos y sordos voluntarios, pues así ella, con mucha pena, verá cómo van por el mal camino de la perdición que San Miguel Arcángel, por mediación de la Virgen, comunicó en Garabandal el 18 de junio del 65. Nada más que decir. Madrecita, Madre del Cielo, ayúdanos a estar en la vía sacra de Umbe, que es la misma vía sacra que nos empezaste a mostrar en Garabandal, que sepamos dar la vida por la verdad, sin miedo a nada ni a nadie, que así sea. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén.